La señora de Acuña, libre pensadora, independiente, se califica a sí misma de la siguiente manera: una mujer que siente y piensa, que medita y habla, que busca y pregunta, que vive y cree, que duda y ama, que lucha y espera. Tiene fe en lo absoluto, en lo infinito, en lo eterno, aunque no desee afiliarse a ninguna secta u organización definida. Cree que debe ser demolido el último bastón de la muralla hasta el último fundamento, para crearse una nueva sociedad. Cuando los sectores teológicos la llamaron materialista y las legiones fisiológicas o naturalista le dicen espiritualista, ella responde, libre pensadora que respeta integralmente el pensamiento ajeno, siempre al sabor de la gran corriente de la vida que lleva por nombre este lema indestructible: ama a tus semejantes. Mujer de una cultura extraordinaria, intrépida, fuerte, desafía los más crueles embates ideológicos y se pone al frente de su tarea ocupando las páginas de célebres periódicos vehículos del libre pensamiento, encarando con valentía el problema de la redención de la mujer, contra los convencionalismos que la prenden a tantas injusticias y a tantos desniveles conceptuales. Amalia supo aprovechar ese torrente de inspiración con característico sello catalán, adosado por una lúcida inteligencia, para incorporarla al equipo de sus colaboradoras. Olvidó la directora la falta de adhesión de la escritora a su querida doctrina espírita, aprovechando en un amplio sentido de libertad, tan hermosos frutos de la inspiración ferviente de la señora Acuña. Una extensa serie de trabajos suyos valoran las páginas de la publicación espírita, donde lo útil, lo práctico, los problemas de la vida, los encantos de la naturaleza, la belleza, el amor, el bien, eran pintados con trazos secos, crudo a veces, pero siempre claros, nítidos y ejemplares. Ni por eso dejaba de advertir que, por detrás de esa temperamental literatura que no llegaba nunca a extremismos innecesarios o desentonantes, se encontraba un corazón palpitante, herido, pero que aún no perdió su capacidad de amar. Aún vibraba a favor de los desprotegidos de la suerte, de los que sufrían, a quien, como Cristo, parecía decir, levántate y camina. La insigne colaboradora de la luz escribía páginas dignas de ser reproducidas en cualquier periódico que apreciase acoger buena y sensata literatura. Carta transcrita, carta de Amalia a Isabel Peña de Córdoba. Isabel Peña de Córdoba, nació en Cádiz, aunque casándose transfirió residencia para Argentina donde tuvo destacada actuación en el movimiento espírita. Isabel Peña, llegó a las páginas de la luz por recomendación que de ella hizo un amigo común, el ingeniero Juan Marini Contreras. Este, siendo compadre de la muchacha, que era casi una niña, Isabel aún no había cumplido los 17 años, había leído algunas páginas de su inspiración y no tardó en mandarlas a Barcelona para que fuesen leídas y publicadas. Los trabajos fueron bien acogidos estableciendo entre las dos mujeres una amistad que duró 27 años a pesar de la diferencia de edad, pues Amalia contaba entonces 47 años. Isabel, joven retraída, voluntariosa, no encontrando la tranquilidad necesaria para verter en el papel sus inquietudes, en su Cádiz natal, se dirigía al cementerio local y allí, rodeada por la paz de los túmulos, elucubraba sus trabajos que comenzaron a ser estampados en la revista catalana. El primer artículo publicado el día 14 de septiembre de 1882, Isabel nació en diciembre de 1865, se titulaba El amor. No es un simple entusiasmo juvenil, y sí un trabajo medular que Amalia encabezó con un verso dedicado a la joven gaditana. ¿Será tal vez que algún lazo en otra existencia unió a Amalia con Isabel? ¿Quién lo sabe? Solo Dios. En el número de La Luz del Porvenir del 20 de septiembre de 1883, Amalia juzga tan interesante un artículo enviado por la joven, titulada Impresiones que, como se hace con el principal plato de un banquete, le cede el lugar del editorial siempre ocupado por la directora. Una copiosa correspondencia se trata entre ambas en la cual se puede verificar a la manera por la cual Amalia trataba sus misivas y colaboradores. Relación afable, amorosa autoridad moral en sus ejemplos y consejos, amabilidad y un trato familiar conmovedor salpican a menudo sus cartas de fino buen humor. Un día, deseando testimoniarle con un regalo de su amistad, le envía por intermedio de un amigo, el señor Felipe de Córdoba daba algunos objetos. Este gentil mensajero se enamoró de la joven iniciándose entre ellos dos un romance que terminó en casamiento. Constituido el hogar, los amorosos esposos deciden intentar suerte en Argentina. Es entonces Amalia, quien aproxima a su buena amiga a los señores Cosme Mariños, Antonio Ugarte, Canter y Sanz Cortés, respetados miembros del espiritismo argentino que ya conocía los trabajos de Isabel Peña de Córdoba, la cual, luego pusieron a la voluntad en su patria de adopción, propiciándole oportunidad de exteriorizar su alta capacidad intelectual. Muy extenso resultaría el catálogo de colabores que, de forma continua o circunstancial, dejaban sus nombres en la luz durante 20 laboriosos años de irradiación.
Hacerlo exigiría un trabajo improductivo. Cierra el rol, no obstante, una personalidad singular, Josefa Martínez, cuya firma era acompañada por la siguiente leyenda: medium auditiva, Ponce, Puerto Rico. De Puerto Rico llegan a la Dirección de la Luz originales de gran importancia que comienzan a ser publicados a 1 de junio de 1880. Esa colaboradora estaba privada de la vista, importante circunstancia para Amalia que la llamaba cieguita de la cantera. Al desencarnar el 7 de diciembre de 1881, la Luz de 19 de enero del año siguiente publica a su respecto: un desgraciado menos en el mundo. Un ángel más en las regiones del cielo. Nació esta niña bajo el signo de la infelicidad, con los ojos enfermos, perdiendo uno de ellos a los 2 años de vida. Queda ciega de todo a los 8 años de edad. A los 10 pierde a su madre y queda al cuidado de una hermana que vive de su trabajo. Comenzó a frecuentar un centro espírita en 1879 donde pasó a manifestar facultad sonambúlica. Incluso así cantaba, reía y bailaba. Dormía con frecuencia en sus sesiones y fuera de ellas. Un espírita inteligente la advirtió que se trataba de estados de obsesión y era necesario tratarla hasta canalizar su mediumnidad. Cuando esto se realizó, vieron los frutos que se esperaba. Comienza a redactar artículos, que le eran inspirados mediúmnicamente ya sin caer en trance. Desde entonces, siempre que su débil organismo se lo permitía, continuaba dictando hasta los 19 años, terminando su querida tarea mediúmnica, respetada por todos cuantos la conocían. Su última composición tiene por título, Belleza de la luna, y en él emprende algo de paradoja, una ciega casi de nacimiento haciendo elogios a la luz del sol. Desde el 4 de abril de 1874, día en que, con gran emoción se presentó en el lujoso Salón de la Sociedad Española, de Madrid, la experiencia y el trato continuo con la tribuna le habían dado una seguridad y una firmeza que la volvían perfectamente apta a su tarea de oradora, a través de la cual ampliaba su acción en la difusión del ideal que tanto amara. Barcelona, pujante y viva ciudad, donde se entrecruzaban las más diversas ideas, era un magnífico ámbito de acción. Si bien por un lado el clero ejerciese sus presiones para imponer el dogma y su poderío, por otro las ideas liberales, las conquistas modernas de la libertad, se iban eclosionando con un vigor extraordinario propio de la exuberancia que caracterizaba al auténtico catalán. A pesar de los movimientos revolucionarios que conmovieron al país, la ciudad condal pudo crear un clima de cultura superior, al menos en escenarios cada vez más amplios, que servían a ateneos, orfeones, centros recreativos, sociedades de socorros mutuos, sociedades de libres pensadores, eran creados y funcionaban activamente. De las más diferentes maneras, con debates políticos, más simplemente revolucionarios, procuraban mejorar el intelecto humano con el ejercicio de la sabiduría y del sentimiento. Con esta tónica se funda en Gracia, en 1881, una asociación culturas denominada el Fomento Graciense, que pasó en breve de vida activa a periodos agónicos, por falta de socios y dificultades económicas. En tales circunstancias el señor Derch tomó el timón de la misma, asumiendo la presidencia. El hombre, amante de la luz, trabajó intensamente para devolver a la institución el vigor con que hiciera su aparición. Inauguró sobre su presidencia un nuevo ciclo de conferencias con la colaboración valiosa de Amalia y sus compañeras de redacción. Orador incansable, Derch supo llevar su emprendimiento al punto de sustituir a los oradores que no se presentaban en la fecha establecida, por tal o cual motivo, conformando el auditorio que se presentaba y que por ese motivo fortuito corría el riesgo de verse condenado a perder su tiempo. Este dúctil personaje hacía la sustitución y todos quedaban satisfechos. En mayo de 1881, cuando Amalia hizo por primera vez uso de la tribuna, propuso la ardiente en su pieza oratoria, que se reuniesen, en la institución, escritores de las más diversas escuelas haciendo desaparecer las odiosas separaciones existentes entre unas y otras, buscando especialmente dejar bien claro que la legión espírita no era compuesta de simples visionarios como algunos grupos literarios la consideraban. La primera reunión tuvo una repercusión bastante animada a pesar del escepticismo con que ciertos grupos habían visto el emprendimiento, dudando de cierta manera, de su éxito dada la mediana cultura general entonces existente. Hizo parte de esa opinión la escritora Josefa Pujol de Collado, que inició su exposición con ideas un tanto desordenadas, sin definiciones concretas, sin embargo demostrando inherentes cualidades que le sirvieron para ser, más tarde, discreta colaboradora de la luz. Cándida. Sanz y Concepción Llach participan también, haciendo esta última, creada en un ambiente y formada intelectualmente por su valiosa maestra, ya que era hija de Luis Llach, su bautismo en la tribuna.
A pesar de tener 18 años, da expansión en ese día a las inquietudes que le hervían en el alma y que luego también canalizó para la revista de Amalia. Las noches tienen resultados peculiares, pues encontrándose presente en la sala un joven escultor, Delfín Rewand, este se entusiasmó con la elocuencia de Amalia y de la señora Collado y prometió hacer la escultura de los bustos de las mismas. Pocos días más tarde, en un magnífico acto que se llevó a cabo en el Fomento Graciense, el 22 de mayo se entregaron públicamente las referidas obras. En diciembre de 1881 se realizó la segunda reunión en la cual Amalia tiene la oportunidad de enfocar, como era su norma, los temas de su predicción, los que había estudiado al vivo con su poderoso vigor y razonamiento: el hogar, la familia, las circunstancias comunes de la vida que la rodean, mueven y definen. El ejemplo anecdótico es impresionante, va marcando puntos de alta exposición, con reflejos filosóficos que cada caso merecía. En febrero de 1882 le toca ocupar nuevamente la tribuna de esa muy concurrida entidad, en una situación especial que se desprende de sus palabras. En el mes anterior un señor de nombre Roy G. Miguet había ocupado aquella misma tribuna para hacer un análisis muy personal y de cualidad materialista, refiriéndose a las liviandades del espiritismo. Sustentaba que según este, el alma no era más que las intrínsecas propiedades que poseía la materia. Pretendía ofrecer con lujo de detalles, habilidad y un cuidadoso juego didáctico, la impresión de que no sería posible rebatirlo. La postura del señor Miguel desvirtúan un tanto los propósitos de la entidad, que buscaba la aproximación, máxime cuando se trataba de una tribuna de la cual el auditorio estaba dispuesto antes a conocer de lo que a dar acogida a las ideas discutidas. Nuestro auditorio, dice ella en el curso de su explicación, se compone en su mayor número de adversario, de mentalidades contrarias a la doctrina espírita, a la cual pertenecemos, y como, en la noche de hoy nos vamos a ocupar de las ventajas y desventajas del espiritismo, no nos queda la mínima duda de que seremos oída con esa paciencia con que se oye todo cuanto no está conforme con nuestras convicciones. El asunto era delicado. Ella confiesa al auditorio que nunca ocupara aquel recinto para exponer la doctrina espírita a no ser como oyente. Apelando para razonamientos, con gran vigor declara, con espíritu paladino, que se ponía a la disposición del orador que la antecediera, teniendo en cuenta que la escuela materialista merecía de ella respeto y simpatía. Para probar que no era hipócrita, ni jesuita y porque los adeptos del espiritismo no son sepulcros blancos, y buscaba la verdad y la ciencia, tomaba tal deliberación. Ni el materialismo ni el espiritismo, decía más adelante, jamás causaron una única víctima en el mundo. Lo mismo no pueden decir las otras religiones positivas, pues las guerras religiosas han sido las más horribles, las más crueles, las más implacables, creando torturas inconcebibles, derramamiento de sangre y persecuciones inverosímiles. Hechas esas declaraciones tuvo que enfrentar el auditorio heterogéneo y al cual declaró no tener intención, con su exposición, hacer proselitismo. Y comenzó, enseguida, a demoler con serenidad los conceptos de Roy G. Miguet. Con sencilla lógica pero con seguridad y firmeza, Amalia afirma que la materia, para tener su amplitud, necesitaba ser fortalecida y apoyada por la inteligencia y el pensamiento. Para demostrar eso dio a su explicación tan valiosos informes como los había ofrecido en la exposición que la precedió. Desde el mismo ángulo, comprendiendo la mentalidad de sus oyentes fue, poco a poco, exponiendo su crítica. No pretende, dice ella, hacer a los materialistas creer en la existencia de Dios, pues bien sabía, por vasta experiencia, que el orgullo de los sabios los hace infalibles, más infalibles que el sumo pontífice. No desea tampoco llevar a nadie al campo de la experimentación espírita, pues unos y otros, muy avaros del tiempo, no podían distraerse en polémicas o test que los distanciasen de sus trabajos específicos. Desea tan solamente demostrar las ventajas morales garantizadas por el ideal que tan valientemente defiende. Amalia reconoce que el señor Miguet en algunos pasajes es asistido por la razón, sobre todo en aquellas en que se refiere a los errores cometidos por muchos titulares espíritas y que el orador tomó como común denominador, señalando cuál era el verdadero sentido de la práctica y de la doctrina espírita. No se podrá decir que de esa conferencia haya salido un auditorio convencido de lo que es en esencia el espiritismo, pero gracias a las vibrantes, seguras y elevadas explicaciones de Amalia, quedó allí bien claro que quien quisiera ocuparse del tema, debía perfeccionar sus argumentos, pues si hiciera estremecer a un orador tenido como fogoso y capaz, como el sacerdote Manterola, no se dejaba vencer en su propio terreno por quien, esgrimiendo el escepticismo y la falta de fe, pretendiese menoscabar o desconocer lo que para ella tanto valor contenía. Los grupos espíritas, que reclamaban con interés su palabra, la hicieron una oradora capaz, bien informada,
consciente de su misión. Todavía cuando se trataba, como en el caso anterior, de ocupar una tribuna adversa a su ideal, sabía demostrar que su cultura de autodidacta alcanzaba grandes alturas y que sus conceptos personales podían medirse en el lugar de combate de cualquier discusión pura, sana y con finalidades bien intencionadas. Fue convidada en una de esas tantas ocasiones, por fuerza de sus vastas relaciones con los más diversos círculos, a pronunciar una conferencia en el Círculo Progreso. Allí, sin mencionar su doctrina, haciendo uso exclusivo de sus conocimientos filosófico y científicos, realizó una conferencia que arrebató la admiración de todos cuantos tuvieran el placer de oír la pequeñita mujer que no tenía títulos a exhibir sino cualidades morales e intelectuales, ampliamente manifestadas a través de su conocida acción pública. Su actuación como oradora la llevó a muchas tribunas no espíritas en las cuales entretanto, se admiraba la excelencia de su verbo y el peso riguroso de sus conceptos plenos de adecuada práctica. En suma, expresiones de amor y sabiduría extraordinarias. Un día, en 1883, un ejemplo apenas, fue invitada a pronunciar una conferencia en la escuela laica dirigida por el señor Bartolomé Sabarró. Tomó por tema las ventajas de la enseñanza laica, presentando contribuciones valiosas, argumentaciones y recursos de cultura sin precisar recurrir a los que podían traerle la doctrina espírita. Le bastó poner en libertad una pequeña parte de su acervo cultural amplio, para alcanzar el objetivo deseado. Terminado el año electivo del Colegio Louis Llach, fue invitada a pronunciar una conferencia que llevó por título, de la necesidad de la agremiación. Lo que hace falta, fue el extracto de su oratoria, a un pueblo sometido en un profundo abismo de ignorancia, es la instrucción. Expone entonces su sólida argumentación a favor de la cultura del pueblo, siendo oída atentamente por un culto auditorio que no dejó de reconocer virtudes insospechadas en su misión de proporcionar el bien al prójimo. En el Círculo Progreso, que luego modificó su denominación para la de Centro de la Alianza, entidad de cultura general, deja también Amalia el recuerdo de la exposición de las elevadas finalidades que la guían. En diciembre de 1884 fue invitada a hablar en una reunión promovida por la Confederación de Enseñanza Laica, en el Círculo Ecuestre. Se hace allí un erudito discurso sobre el tema que define la entidad y enseguida pasa a comparecer en diferentes ocasiones en la revista por el grupo. Esta gran mujer era muy respetuosa a lo relativo a las opiniones políticas y religiosas de todos en general. Creía con firmeza en que todo el pueblo civilizado debía gozar de absoluta libertad de culto. Sustentaba que, junto a la mezquita de los hijos de Alá, debía levantarse la pagoda de los orientales, cerca de la sinagoga judía, los templos católicos romanos, más allá los templos evangélicos con sus salmos, donde los creyentes de los diversos cultos, recen, canten y hagan como mejor les parezcan. Confesaba ingenuamente que no se cansaba de buscar almas buenas pues podía suponer que la tierra fuese un vivero de víboras. Rendía culto al progreso, soñaba con la humanidad regenerada. Buscaba sin descanso a los seres virtuosos para seguirles el ejemplo y se apresuraba a relatar los hechos en su luz del porvenir, para que otras almas se impresionasen y siguiese el mismo camino. Ansiaba por superarse, quería ser como los grandes oradores que electrizan las multitudes o como los escritores que, con su habilidad y fecundidad, conmueven, gracias a la experiencia adquirida en las leyes espíritas, numerosos lectores. Muestra a menudo una febril manifestación de superación personal en sus artículos. A pesar de escribir generalmente corriendo la pluma, dado el exceso de su trabajo, se nota en su individualidad, un estilo propio, un sentido orientador y una gama de recursos que solo con la frecuencia asidua a los clásicos y a los buenos escritores se puede obtener. Su norte, su objetivo, su ejercicio periodístico, eran los humildes, y ella los alcanzó apenas iniciada su tarea en la luz del porvenir. Pero no eran solo los humildes que atendía y con los cuales tenía relaciones, eran todos los pobres, que son los poseedores de muchos bienes materiales. Amalia sabía muy bien que la pobreza no residía solo en el bien exterior. Sabía que existían criaturas que, adornadas con el mayor lujo, llevan en el fondo de su ego un pauperismo desesperante. Visitaba en determinadas ocasiones un colegio, de esos de gran lujo con profusión, maestros de diseño, de idiomas, de música, de canto, dotado de un buen gimnasio de deportes y todo lo necesario para una esmerada educación intelectual y al mismo tiempo de las fuerzas físicas, cuando tienen ocasión de reforzar sus ideas al respecto. Había allí varias niñas que le respondían como papagayos a sus preguntas. En ninguno encontró originalidad, y ni inteligencia. Recitaban como ciegos, fábulas y consejos, sin saber lo que decían. Ese no era el ambiente de la luz.
No buscamos a los hombres, acostumbraba a decir Amalia, en los ateneos, ni en las academias, ni en los congresos, ni en el Senado. Estudiamos a la humanidad, desnuda del esplendor de la gloria, en las posiciones más humildes y oscuras. Cuántas veces vemos un verdadero hombre vestido con la camisa de trabajador, que denota pobreza y origen humilde, con las manos ennegrecidas, revelando en su porte al simple trabajador. Al mirarlo de frente, al observar la expresión de su semblante, decimos, y aquí a un hombre que vive fuera de su ambiente. Y si tenemos ocasión de hablarle casi siempre nos revela que son criaturas de mayor categoría que los titulados académicos. Hay muchísimos que pasan desapercibidos y, que no obstante, son verdaderos genios. Roque Barcia, un gran filósofo, escritor y dramaturgo, autor del famoso Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana y Sinónimos Castellanos, que la distinguía con su amistad, le contó una vez con toda su eminencia cultural, cómo apreciaba a los humildes, pues en bien poco tenía las opiniones de sus amigos, que todo admiraban, todo veían bien y no pasaban de envidiosos si los pasasen por un microscopio de observación. Le contaba Barcia en una ocasión cómo sometió uno de sus escritos a la opinión de un hombre humilde que cargaba carbón para su casa y que, en varias ocasiones, demostraba sentir admiración por sus trabajos. Tuvo que rendirse ante el sensato juicio de aquella mentalidad no tan cultivada como la suya, reconocía el gran filósofo, pero dotado de una sinceridad y de una perspicacia poco común, que le apuntaba tanto lo que prestaba como lo que era apenas mediocre. Igualmente, la gran admiración que Amalia sentía por el ilustre tribuno Emilio Castelar no la inhibía cuando le surgía oportunidad de revelar su asombro en declaraciones de público, incluso en uno de los grandes periódicos del país, donde escribió: ¿El propio Dios se mostrara satisfecho contemplando la obra creativa de Amalia? Se lamentaba la brava andaluza de que esas celebridades expresasen tales conceptos de manera tan materialista. No duda entonces en descender a su ídolo un instante del pedestal para mostrarlo en su pequeñez en lo que decir al respecto a la grandeza divina. Sabe expresar a su respecto a los libres pensadores y liberales, que trabajan por el bien de la humanidad sin hacer cuestión de posiciones políticas e ideológicas. La luz estaba siempre dispuesta a transcribir las expresiones luminosas, así como hacer eco de todo cuanto de bueno surgiese a favor de los hombres en este áspero mundo. La Iglesia Anglicana publica en Madrid un folleto que se titula El espiritismo a la luz del Evangelio. La directora de La Luz juzga que es necesario dedicar algunas líneas a los adeptos de Lutero. El opúsculo es dedicado a los que consideran el Evangelio como una verdad revelada por Dios, proponiendo cuestiones científicas, físicas y astronómicas relacionadas al asunto y que pudiesen poner en juicio sus determinadas y dogmáticas conclusiones. Por ese lado Amalia analiza el opúsculo, dejando de lado los versículos y las sentencias bíblicas que, según afirma serenamente, son tomadas de acuerdo con el criterio que cada una da a su interpretación, adecuando sus opiniones a particulares maneras de ver, pensar y sentir. No entra en esa encrucijada dogmática, dejándolo a la interpretación parcial de los lectores, pero, en cambio se fortalece en cuanto al texto desde las primeras premisas, siguiendo las elucubraciones de que ni el cristiano puede ser espírita ni el espírita cristiano. Señala con precisión que quien practica la moral de Cristo, no puede jamás ser tratado tan irrespetuosamente como lo hace dicha publicación. Cita su caso personal, a través de lo cual demuestra que incluso sin la más elemental educación ni recursos suficientes, tiraba por tierra todo cuanto el dogma quería imponer como dotado de esencia cristiana. Poder entre tanto encontrar lógica para todas las referencias. Cuando examina el problema totalmente por el prisma espírita. Con una copiosa documentación demuestra al pastor protestante que su teoría podría solidificarse en los moldes cerrados del dogmatismo, sin embargo nunca al razonamiento de los que cultivan la auténtica y meridiana verdad, tal como fue enseñado por la más alta personalidad y perfección que pasó por la tierra. Mantener una revista ideológica y que es dirigida más predominantemente a los sectores más humildes de la sociedad, como era La Luz, es y siempre fue una tarea de gigante. No era apenas el material de lectura que precisaba atraer a los lectores, se apelaba, como recurso heroico y muy de moda en tales circunstancias, a hacerse obsequios extraordinarios. Al renovar la suscripción de cada año y en cuanto era editada por Torrents, se obsequiaba a los suscriptores con un almanaque, aquellos folletos interesantes tan conocidos hasta hace poco, en los cuales se reunía un material heterogéneo que incluía horóscopos, consejos para el hogar, divulgaciones científicas y de arte, poesía, manifestaciones sintéticas del saber y del sentir humanos, todo en minúsculas expresiones. Se sabe que grandes hombres de la historia pasaron penurias, como fuese para mantener una hoja periodística, rayando los límites del heroísmo. Imaginemos a esa débil mujer, sin recursos económicos propios,
viviendo ella misma del auxilio fraterno de los que la rodeaban tanto y tan complejos elementos de acción. Imaginémosla un día, al ponerse de pie para iniciar la albor diaria. Entornemos los ojos. Pongamos la mente en blanco. Veámosla en su mesa de trabajo mirando una voluminosa correspondencia que le llega de diversos puntos del globo, es la que los correos le trajeron en los 2 o 3 días anteriores. Sobre el escritorio se encuentra el papel en blanco para ser lleno con su letra redonda y nerviosa, nada de máquina de escribir ni de secretarias, para atender las demandas urgentes de la prensa. Es una avalancha de dolores y angustias que tocan de su corazón, buscando consuelo, el consejo útil, la peseta que es dada discretamente para que, ese día, se lleve algo a la boca hambrienta, a la enfermedad, al frío, al desasosiego llamando por ella, rogando el bálsamo que cura tanto el cuerpo como el alma. ¿Y todavía ella también carecía de lo más elemental? España tuvo uno de esos héroes. Junto a Amalia otros enfrentaron tremendas tareas. Valga el ejemplo de 2 de sus grandes amigos, Quintín López Gómez. No encontraba editor que le imprimiese las obras, dadas sus tendencias. Un periódico que decidió ofrecer a la opinión pública, la entidad donde actuaba la Sociedad Sartoria de Estudios Psicológicos, decidió con sus valientes dirigentes y un grupo de herreros, hacer su propia máquina, rudimentaria, que funcionó en la única pieza disponible, el cuarto que compartía con el herrero. Este, hombre habituado al oficio, se proveyó rápidamente de tipos, tinta y elementos de accesorios de imprenta, con los cuales se puso mano a la obra en una acción tan particular. Fue así, en esas precarias condiciones que Quintín López Gómez se convirtió en un eficaz propagandista del ideal que sustentaba como privilegiado intelectual sin precio. Decía de sí mismo el estoico idealista, se hace la prensa y comenzó a ser publicada el Iris de la Paz, del cual, impresor, prensador, hice las fichas y la redacción de todas las secciones. Todo, como se ve a base de ingentes sacrificios. Todo a costa de su comodidad, su tiempo y su propia salud física. Sobre el ilustre varón, nacido en Salamanca un año antes de Amalia, 1864, que sufriera en su infancia los inconvenientes de las revueltas promovidas por los carlistas haciendo que su padre tuviese que cambiar frecuentemente de residencia, no puede, por esa razón, tener la educación elemental conveniente a su natural inteligencia. A los 14 años de edad ingresó en una oficina de imprenta en Huesca, donde aprendió los trabajos gráficos. Comenzó entonces a redactar pequeñas notas que fueron publicadas en un pequeño periódico, entre ellas La Abeja del Pirene. Más tarde, trabajando en otra oficina existente igualmente en Huesca, que se dedicaba a la política y era dirigida por el vizconde de Torres Solanat, tuvo oportunidades de escribir acerca del espiritismo. Un muchacho de 17 años, Quintín, una broma que sus compañeros de oficina acostumbraban a hacer con el imperturbable Torres Solanat. Y le preguntó con una sonrisa astuta, ¿qué dijeron hoy los espíritus? La pregunta dada por el interpelado fue la causa de su conversión al espiritismo, cuya lectura comenzó inmediatamente. Y en cuanto se impregnaba de los principios doctrinarios el asunto más y más lo envolvía y él se decidió a pasar al papel los argumentos que le tornaban el espíritu. Todavía después los rasgaba y los tiraba a la cesta de los papeles, juzgando que el resultado no correspondía a lo que tenía en mente. Uno de esos artículos fue a parar a las manos de Torres Solanat, que paternalmente él lo aconsejó a estudiar ordenadamente la gramática. No obstante, corrigió, él mismo, el original que fue publicado. Años después se revela como el gran filósofo que en él esperaba ser despertado y cuán oportuno fue el consejo recibido. Su bibliografía es abundante, especialmente en opúsculos, ensayos, críticas, así como un valioso ABC del espiritismo, donde revela una pluma hábil en la exposición de sus ideas, como una contribución personal a la filosofía de los hombres encarnados. El vizconde de Torres Solanat, personalidad prominente en el campo político, defensor firme y decidido de la filosofía espírita, puede ser pintado con trazos rápidos en la siguiente anécdota: el hijo de una opulenta duquesa tuvo con él un serio desentendimiento. Hombre vehemente, que poca importancia daba a su título y a las costumbres que le eran impuestas, aceptó el duelo para el cual fue invitado. Los periódicos se ocuparon interesados en el caso. La Gaceta de Barcelona escribió textualmente sobre el incidente: el señor vizconde de Torres de Solanat aceptó el desafío, pero de la siguiente manera: el asunto propuesto era al primero sangre o muerte. En el primer caso, al revés de correr al lugar, cada uno con un arma para dar crédito a un valor sin finalidad, se debía emprender una gran obra de caridad que impusiese verdaderamente un sacrificio, el establecimiento de un asilo, por ejemplo,
para la educación de huérfanos, etc. Los padrinos, después de realizado el acto, serían llamados para decidir quién había vencido. Si el duelo era de muerte, los desafiados debían ir a un cierto punto donde reinaba una epidemia y cuidar de los contagiados y de los moribundos hasta que uno de los dos sucumbiese víctima de la dolencia. O, si esto no fuese aceptado, se engancharía en la próxima guerra que ocurriese. Había en esa ocasión una en Oriente, liberar del servicio a un soldado que tuviese familia y batirse hasta que no de los dos rivales cayese en el campo. La crónica termina lacónicamente diciendo, el hijo de la duquesa no aceptó. Hombre público que gozaba de especial notoriedad, no dudó en ponerse al frente de las instituciones espíritas y ni a escribir sobre el tema, con habilidad y emoción singulares, poniendo en riesgo las enseñanzas que la filosofía aprobaba y las cuales despreció. Fue precisamente el vizconde quien provocó las primeras escaramuzas polémicas con el sacerdote Manterola. Con gran dignidad invitó al cura a descender al terreno de la discusión en público, tomando por tema el mismo que provocó los ataques del púlpito. El Iris de Paz, la revista que ponía Quintín López Gómez a juicio de la opinión pública, vincula su nombre al de otro gran luchador espírita, el cual, como el vizconde, tuvo también una destacada actuación política en las huestes que propugnaban por la implantación de la República en España. Terminó sus días en Argentina, después de vivir muchos años. Se trata de Bernabé Morera. Aragonés nacido en 1862, abrazó el ideal espírita con el mismo fervor con que actuó en el campo político, participando de la Sociedad Sartoria y firmando vibrantes columnas en El Iris. Bien pronto tomó contacto con el público a través de las revistas porteñas, Constancia, dirigida por de Cosme Mariños, y La Fraternidad, dirigida por de Antonio Ugarte. A veces versando, sus poesías surgieron en esas publicaciones y fueron un día recogidas en un volumen que tuvo por título Hojas de Morera. Aportó a las tierras argentinas en los inicios de este siglo, poniéndose en contacto con los líderes de la época y fundando el periódico La Unión, además colaborando ininterrumpidamente con el Diario Español, editado en Buenos Aires. Cuando Morera decidió hacer un viaje a tierras de España y desembarcó en Barcelona para tomar su navío, decidió ir personalmente a conocer a su bondadosa y constante amiga, a quien conocía también a través de sus escritos, así como a través de la correspondencia mutua entre los dos. Llega a su casa al mediodía de un espléndido día luminoso. Una brisa suave perfumaba el ambiente. Bajo un castaño en flor, contrastando la blancura de la flor con su vestido negro ensimismada en su trabajo, se encontraba Amalia. Morera se aproximó acompañado de Quintín López Gómez. La escritora no se percibió de aquella visita. Quintín exclama en un susurro, ahí tienes a nuestra heroína, doña Amalia Domingo Soler. Morera describe la escena. Ella parecía absorta en su trabajo, en torno había algunas sillas y una mesita donde se veían libros, periódicos y apuntes. No sabía lo que decir a la vista de aquella santa mujer. Nos acercamos lentamente. Quintín la llamó. Se saludaron familiarmente y entonces él me la presentó. Estrechamos las manos efusivamente. La mirada de Amalia y su rostro mostraban un gesto entre severo y amable cuando me acusó de dejar morir a Iris de Paz. Una epidemia de cólera movilizó a todos los trabajadores de aquella hoja, convirtiéndolos en enfermeros voluntarios y gratuitos de las personas afectadas por el mal. Esto provocó la interrupción y salida del periódico. No se podía pensar en continuar editando. En tal situación, pero el tiempo pasó y el Iris nunca más volvió a circular. Amalia, que tanto luchaba por su pequeña publicación, la mantuvo siempre viva. Se sentía, pues, con autoridad de llamar la atención de los amigos que no habían sabido mantener encendida esas antorchas doctrinarias. Los visitantes se sentaron. Se habló de los asuntos que los interesaban. Mientras Morera observaba a su interlocutora, tenía una expresión especial, dijo en una conferencia dada y publicada en 1914, y su rostro tenía algo indefinible. Sus ojos parecían depósitos de agua así como en sus labios se fijaba una sonrisa que a intervalos dejaba transparentar un rictus amable cuando era dicha una sátira fina, la cual se diluía en frases cáusticas, sin embargo bondadosas, con el acento cecero de Andalucía. Con un modo gracioso, sin embargo con razón, nos fustigó a los dos, aludiendo a los espíritas en general que, siendo tantos, no sabían mantener pujante la luz del porvenir, publicación que estaba también amenazada de desaparecer por falta de recursos. Su rostro mostraba tanta altivez, cuenta Morera, que sólo con agudeza se descubría que había allí un cansancio que se denunciaba sobre todo en la manera por la cual se reclinaba en el respaldo de la silla.
Quintín y yo desde el principio nos comportábamos como dos acusados de un crimen. Apenas pudimos articular algunos monosílabos en floja defensa propia. Nos sentíamos sobremanera avergonzados. Tal vez doña Amalia se encontraba sobrecargada de problemas aquella mañana, por eso, nos provocaba con aguda ironía. La situación se modificó con la entrada de 4 trabajadoras jóvenes que, volviendo del trabajo en una fábrica próxima, hicieron una interrupción bulliciosa al saludar a su amada consejera. De Bernabé describió la escena. Las 4 jóvenes se curvaron sobre la insigne luchadora de nuestros ideales. Le besaron la cara, la cabeza, el cuello y los cabellos. Una de ellas le cogió las manos y las besó ansiosamente. Otra le alisaba los pliegues del vestido con cuidadoso cariño. Todas tenían, en fin, sus exteriorizaciones de tierna caricia, llamándola con los apelativos más cariñosos, formando un grupo encantador, como un ramillete de flores. ¡Ah! Loquitas, mis loquitas. Le dijo ella, me queréis mucho, sin embargo yo os quiero aún más. Rieron las 4 y salieron corriendo, aunque se detuvieron a la entrada para tirarles besos con graciosos movimientos. Desaparecieron. Durante todo ese tiempo Quintín y yo permanecimos olvidados. Las invasoras ni notaron nuestra presencia. Entonces el tono de la conversación de Amalia se vuelve dulce y cordial. La figura de Amalia, cuenta Bernabé, era contraída. Tenía los hombros algo echados para adelante. Era de pequeña estatura y frágil. Su rostro mostraba por sus arrugas profundas, los amargos pesares de su vida dolorosa. ¿Cómo no sería amargo aquel ser, exteriormente algo grotesco, con una envoltura corpórea poco estética, contener el espíritu de un artista, un alma poética? Era un ser todo ternura, todo corazón, consagrado al consuelo de sus semejantes, a los humildes, a los desheredados, a los tristes y caídos, a los que tienen hambre y sed de justicia, los pobres, los huérfanos, los ciegos y enfermos, los encarcelados. Mirando a doña Amalia, nuestra mirada parecía ignorar su apariencia física para fijarla en su interior, la esencia divina e invisible de aquel espíritu, feliz, intermediario entre los habitantes del espacio y los de la tierra, autora de composiciones literarias emocionantes y de obras filosóficas que tantos adeptos dio a su causa espírita. En un artículo de La Luz del Porvenir podemos leer esos comentarios sobre la heroína espírita. Espanta pensar que una pobre mujer que vive de su trabajo de humilde costurera, sin más instrucción más allá de la recibida en la escuela primaria, tenga tiempo para ejercitar su inteligencia, cultivar sus facultades y se vuelve la escritora más popular, amada por millares de lectores que aún hoy, medio siglo pasado, prosiguen leyendo sus libros y nombrándola con cariño. De una sensibilidad femenina y educada, constantemente recordándonos el hogar. Tiene un tierno afecto por la naturaleza y por el arte. Amada por un lado por su ingenuidad propia de la hija del pueblo, es admirada por otro gracias a su erudición y cultura. Es tan dada a emociones místicas cuando se rodea de correligionarios de ambos sexos, ignorantes y simples, que les hablan el único lenguaje que comprenden. Participa igualmente de las emociones humanitarias y no huye a las disgregaciones científicas. Sigue la escuela espiritista, cree en la reencarnación, en una verdad ideal y en una virtud metafísica y psicológica. Libre pensadora profunda, tiene una continua tensión de nervios como si estos fuesen caldeados por la fiebre de la difusión de las ideas espíritas. A ellas se entrega con toda la pasión de su alma. Amalia es pura y simplemente una escritora. Existen personas que nacen hablando y escribiendo. Nuestra heroína debe haber nacido esgrimiendo con su pluma en la mano derecha. Amalia reduce su vida enteramente a leer, a charlar y escribir. Es incansable en sus lecturas hasta que sus ojos lo impidan. Al conversar es prodiga y diferente de cuando escribe. Sus escritos exhiben una erudición castiza y su conversación es pintorescamente andaluza. Ella se abandona en devaneos y modismos de su tierra natal. Cuando escribe, Amalia se sujeta a las reglas gramaticales y a los cánones del estilo castellano, conduciendo su fantasía según el mandato de la soberana razón. Poetisa de nacimiento, toca la lira con extraordinaria maestría sin haber ningún curso literario y ni siquiera haber hojeado tratados de poética y retórica. Cantaba como los pájaros y a fuerza de escribir versos produjo hermosas composiciones sentimentales, en todas las métricas, con ritmo libre de su elección. Al respecto de algunos de sus trabajos no los llamamos obras de arte porque son eclosiones puras de sentimiento, ecos de un alma dolorosa que siente, sabe sentir y hace vibrar las fibras del alma del lector, una vez que las de su alma están de
Continúo vibrando hasta el éxtasis. Herida por espinas, contrariedades y turbulencias del mundo, así es Amalia. El afán por escribir, en Amalia, se hace sentir desde su infancia en el inmoderado empleo de la pluma y en el incalculable número de cartas y artículos de su creación, impresos en una multitud de periódicos y revistas. Así se constituyeron los volúmenes de su obra, ya publicados. Escribía a cualquier hora, sobre todos los asuntos imaginables, descargando así de su cabeza el pesimismo que podría entristecerla, ahoga en su corazón afectos mal dominados, es grata en comunicar sus emociones e irradiarlas como se irradian de las luces el calor. De ese modo escribió artículos sobre tan diversos temas, tan diversos y tan variados matices como la policromía de un bosque. Hablaba de tranquilidad de un hogar tierno y culto, de una madre en que gira el atardecer de una cumbre cerca del cielo. No podría ver la migración de aves, la vuelta de las golondrinas, la flor primaveral perfumar el ambiente, detenerse un ave en el tejado, comentar la vida de un filósofo moderno sin que fuese a relatar todo eso en poesía o en artículos, aumentando su producción literaria. Cierto día escribía al señor Ansoy Monzó, director de La Revelación, de Alicante, otro día al señor Colavida, en Barcelona, fundador de la revista de estudios psicológicos, y luego a de José Amigo, el autor de Nicodemo y director del Buen Sentido, de Lérida, diciéndoles, a unos y otros, que aceptasen sus artículos a cambio del valor de la suscripción, una vez que no podía pagarlas con dinero en metálico. Y escribiendo durante toda su vida, llenaba todas las hojas espíritas de España y de América en una profusión y profundidad increíbles. No creer en el dolor, vigilar el placer, desobstruir los oídos con avisos acerca del vicio, hacer de la conciencia el verdadero sol de la vida, no ceder a las tentaciones más imperiosas de la carne, huir de la voluptuosidad y respetar el deber, y ahí lo que Amalia proponía a sus lectores: vencer franquezas y dominarlas. Es preciso consignar la principal virtud de esa mujer histórica, de esa heroína del pensamiento libre, apóstol inolvidable de sublime espiritismo. Al dedicarse a la propaganda activa de sus ideas tan revolucionarias, tan reformadoras y progresivas, corría por un lado el riesgo de contar solo con una minoría exigua de combatientes decididos, del otro de enfrentar las potentes huestes del oscurantismo religioso, del fanatismo católico, de la monarquía entronizada y del poder autocrático triunfante y poderoso. Y aun, en medio de las luchas políticas, pasiones desatadas, con leyes vigentes prontas a con acento hacer enmudecer la prensa y sus redactores, encerrándolos en las prisiones, bajo la amenaza del destierro y el peligro de muerte en caso de rebeldía. Nada más fácil que caer en una denuncia sobre un periódico liberal, un proceso, un castigo brutalmente ejecutado por las huestes del gobierno, receloso y enemigo acérrimo de toda invocación ideal y de todo intento progresista.